Una vez más, quiero extenderles mis cordiales saludos a todos aquellos que van a presenciar esta clase. Estamos en un curso introductorio de cosmovisión bíblica y en esta oportunidad estaremos viendo la cuarta parte del significado del concepto de cosmovisión. Antes de comenzar, veamos la siguiente cita de Abraham Kuyper, la cual nos da una idea exacta de lo que es una visión bíblica de la vida, ya que el señorío de Jesucristo sabemos que es total. Él decía que no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no reclame, me pertenece. Cuando la iglesia primitiva decía que Jesucristo es el Señor, era de esto precisamente de lo que estaba hablando, es decir, de la superioridad de Jesucristo por encima del César romano y de todos los reyes que existen en el mundo. Jesucristo es el soberano del mundo, por encima de todos los soberanos políticos, económicos, intelectuales y de todo tipo que ustedes se puedan imaginar y que exista en este mundo. La vez pasada, en lo que fue la lección número 5, estuvimos indagando en algunas definiciones sobre la cosmovisión para ir teniendo cada vez más una idea integral y coherente sobre este complejo tema. Terminamos la sesión desarrollando una serie de observaciones, explicando pues una serie de observaciones o puntos importantes sobre lo que es una cosmovisión y en resumen, dijimos que las cosmovisiones son metarrelatos. Dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Las cosmovisiones explican las experiencias de la vida. La cosmovisión se forma o se articula en el ambiente en el cual la persona crece. El papel de la religión en una cosmovisión, estuvimos también hablando de este importante punto. También la necesidad de una cosmovisión. En séptimo lugar, vimos una cosmovisión es un requisito para una actuación responsable. El contenido de nuestra cosmovisión va a aflorar cuando nos encontramos frente a situaciones que retan nuestras convicciones. Y en último lugar, vimos que la cosmovisión de una persona configura su vida y su cultura. Y aquí vimos el hecho de que las ideas tienen consecuencias y también vimos cómo es que estas ideas avanzan. Hoy vamos a partir precisamente de este último punto que vimos la vez pasada, para así poder desarrollar nuestro tema en el día de hoy y que tiene que ver con el impacto de la cosmovisión en la cultura. Entonces, ¿cuál es el impacto de la cosmovisión en la cultura? Al hablar de cosmovisión, recordemos que estamos hablando del concepto bíblico de cosmovisión y por lo tanto del nivel donde la fe debe operar en un discípulo de Jesucristo maduro, que tiene unidad en su personalidad, en su mente, en su afecto y voluntad, y que no es una persona con una mente dividida, tal y como nos amonesta la carta de Santiago. Por eso es nuestro énfasis en estudiar este importante tema, la cosmovisión, porque eso nos ayuda a entender lo que sería la estructura del corazón bíblico, su concepto, y también nos da pautas para cómo es que nosotros debemos acometer, llevar a cabo la tarea del discipulado cristiano y asegurarnos que nuestro discipulado tenga el nivel de profundidad que Dios espera. Es indudable el hecho de que cada cultura socializa a cada miembro precisamente de esa cultura, de acuerdo a sus esquemas, a sus presuposiciones, a sus creencias y a sus modos culturales. No es lo mismo una persona que nazca y se críe en el seno de una familia con creencias, por ejemplo, animistas. Pensemos en un lugar latinoamericano, en la sierra peruana, por ejemplo.
No es lo mismo que otra persona que lo haga en una ciudad importante latinoamericana, en una familia de cosmovisión cristiana católica. Obviamente que no. Es importante que tengamos siempre en mente el hecho de que el reino de Dios tiene su propia cosmovisión y por lo tanto va a retar a todas las demás cosmovisiones en este mundo y les exige a las culturas de cada nación a que se adapten a la cultura del reino de Dios. Y eso es lo que quiere decir el discipulado de las naciones de la Gran Comisión de Mateo 28. Recordemos siempre que la cosmovisión bíblica es la cosmovisión de Dios y es diferente a las demás, es exclusiva. Hablemos entonces aquí de lo que es el impacto de una cosmovisión en la cultura, y esto apunta al impacto del colectivo, es decir, la suma de las personas en una determinada etnia. Cada cultura expresa la cosmovisión que tienen como el centro de donde emanan los aspectos perceptibles de esa cultura. Entonces, la cosmovisión tiene un impacto estructural en la cultura de un determinado grupo humano. Como decía Charles Colson, de que los seres humanos somos constructores de cultura. Y de hecho, bíblicamente, no hay duda de que los seres humanos fuimos creados para ser constructores de cultura. Y cultura es la manera como los humanos llevamos a cabo el mandato de Dios, el mandato cultural o pacto de dominio de Génesis 1:28. Vamos a recordar ese texto tan importante pues para nuestros estudios de cosmovisión. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, lamentablemente, los evangélicos no hemos entendido esta verdad antigua de las Escrituras. Colson continúa diciendo que el fracaso más singular de la Iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema de vida, es decir, como una cosmovisión. Y al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, dejamos de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado. Lo que Colson nos está diciendo aquí es que la iglesia actual tiene una falta de sabiduría estructural y profunda, al punto de que no puede conectar la verdad bíblica con los eventos de la realidad social y natural, y por lo tanto carece de una interpretación apropiada de la realidad histórica donde Dios la ha colocado. Esto lo podemos ver en las características sociales contemporáneas, sobre todo en Europa, en Norteamérica, igual en África, pues en nuestras naciones latinoamericanas. Vivimos en un mundo globalizado y la cultura occidental tiene una gran hegemonía. Es muy penetrante e influyente. No obstante, su fragmentación y su debilidad se proyectan sobre las naciones latinoamericanas y de otras latitudes, y con esa debilidad está también conectada la disfuncionalidad de la iglesia evangélica de nuestro tiempo, la iglesia evangélica contemporánea. No se olviden de esto, hermano. Esto es fundamental. Nosotros hemos conocido y practicamos un cristianismo con profundas disfunciones que tienen que ser reformadas. Por eso es que necesitamos una nueva reforma. Dicen muchos, pero más bien a mí me gusta más el concepto de renacimiento cristiano. Nosotros necesitamos un renacimiento cristiano. Quisiera nuevamente repetir la cita de Colson, que dice de la siguiente manera: el fracaso más singular de la iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema de vida, es decir, como una cosmovisión. Y eso es cierto, porque en vez de ver al cristianismo como una cosmovisión, lo hemos visto,
y lo seguimos viendo como otra cosa, como un simple culto, una conexión con el más allá, como el medio para ganar la salvación del alma y obtener bendiciones en esta vida. Ese cristianismo, mis hermanos, aunque suene duro, aunque suene chocante, no es el cristianismo de la Biblia. Es una fabricación humana para oprimir a los seres humanos y para exaltar a algunos que tienen el poder y el liderazgo. Y esto fue algo que se estaba dando en el judaísmo de la época de Jesús. Es decir, una estructura religiosa que se supone que adoraba al Dios del Antiguo Testamento y de la Torá, pero que cuando tuvo la presencia del Hijo de Dios, ¿qué sucedió? Lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces, y como ya les dije al principio, y para así continuar con la misma idea, el reino de Dios tiene su propia cosmovisión, por lo tanto, reta a todas las demás y les exige a las culturas de cada nación a que se adapten a la cultura del reino de Dios. Y eso es lo que quiere decir el discipulado de las naciones de la Gran Comisión de Mateo 28. Toquemos un poco más de cerca este tema. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar primeramente lo que sería el predicarle el evangelio al no creyente y seguidamente lo que sería el discipulado a ese nuevo creyente, es decir, de aquellos que han sido evangelizados y que comienzan a ir a la congregación local para ser discipulados. Dicho de otra manera, en la comprensión evangélica habitual, se cree que la formación de discípulos comienza con la conversión y es seguida por el discipulado que lleva a un converso a convertirse en discípulo. Este proceso, pues, lo podemos ilustrar como vemos ahí en el gráfico. Conversión, discipulado, discípulo. Pero esto no está bien. Esto no está bien. Aquí estaríamos presuponiendo que todos los que están en la iglesia, en la congregación local, visible, estamos hablando de eso, son creyentes. Ustedes saben muy bien que en la parábola del sembrador hay 4 tipos de terreno. De esos 4, solo uno de ellos no está en la iglesia visible. Pero los otros 3 sí que están. Y solo uno de esos 3 es verdadero creyente. Los otros 2 son inconversos. ¿Qué quiere decir esto? Nos dicen que el evangelismo no es nada más que el mensaje para la puerta de entrada al reino de Dios. Y esto no es así. El llamado a la fe cristiana en realidad es el discipulado de las naciones y no el evangelismo de las naciones. El discipulado, cuando es bien hecho, si la persona es inconversa, cuestionará su corazón para entonces llevarla a darse cuenta de la realidad y aceptar a Cristo. Por eso es que mucha gente a través de la historia, como por ejemplo el caso que uno siempre recuerda, ¿no? El caso de John Wesley. Él llegó a convertirse después de muchos años. Creo que más o menos él mismo comenta que fueron 10 años de supuestamente haber sido verdadero creyente, según su propio testimonio. Pasa en el día de hoy que escuchamos a muchos verdaderos creyentes dar testimonio de una verdadera conversión después de haber vivido muchos años en la fe cristiana, leyendo la Biblia, orando, incluso hasta perteneciendo, ¿no? a una congregación, siendo miembro de una congregación local. Bueno, yo lo confieso, fue mi caso, y yo doy fe de eso. Ese fue mi caso. Lo cierto es que durante todos esos años fuimos inconversos y estuvimos dentro de una congregación viviendo lo que es la cultura evangélica. Debemos tener bien claro que evangelismo y discipulado son palabras extrabíblicas creadas por el pensamiento occidental.
el cual a menudo divide el hacer discípulo en dos acciones separadas. Una acción es el evangelismo, un proceso que conduce a la conversión. La otra es el discipulado y que viene después, un proceso de equipamiento a aquellos recién convertidos y recién bautizados y admitidos en la membresía de X congregación local, para entonces obedecer, ahí viene la otra parte, obedecer lo que Jesús enseñó y que te lleva a convertirte en un discípulo de Cristo. Hay que dejar bien claro que la comprensión bíblica de hacer discípulo es un proceso continuo y que a menudo, pero no siempre, comienza con la conversión y que lleva a obedecer o someterse a Jesús y por lo tanto a reflexionar o parecerse a Él. Queda claro entonces que la conversión es algo que sucede durante el proceso de discipulado. Bob Moffett comenta sobre un misionero en Afganistán, el cual invitó a personas que no estaban listas para creer en Jesús a aprender sobre Él e incluso a poner en práctica sus enseñanzas. En las primeras etapas no creían en Jesús, pero estaban lo suficientemente interesados en aprender sobre Él y seguir sus enseñanzas. Durante ese proceso, algunas de las personas que el misionero lideraba llegaron a convertirse. Luego continuaron su viaje para convertirse en discípulos. De manera entonces que el proceso se ve de la siguiente manera: discipulado, conversión, discípulo. En lo que se refiere a las congregaciones locales o grupos de creyentes que se reúnen, debemos apuntar siempre a la palabra de Dios, la cual debe ser predicada, expuesta, compartida de una manera tal que el Espíritu Santo exponga lo que está en el corazón de la gente, pero sobre todo que exponga y saque las mentiras que Satanás ha puesto en sus corazones a través del orden social pagano y enseñándole a las personas a ver el mundo como la Biblia lo enseña. Nos toca asimismo hacerlo a cada uno de nosotros en nuestro día a día, cuando se presenten oportunidades de interactuar con otras personas no creyentes. Esta es la manera como la cosmovisión, mis hermanos, se va transformando. Y aquí la palabra clave precisamente es el discipulado. Les doy un ejemplo. En muchos países, en su cultura predominante, notamos un alto desprecio por el ser humano. Y eso lo podemos constatar a ver los sistemas de salud nacionales que hay. Algo que atenta contra los más vulnerables y que de paso a la mayoría de los cristianos ni nos importa. Es justo allí, en ese tipo de situaciones de injusticia, donde debe demostrarse el cristianismo, ya que el cristianismo es una fuerza transformadora dentro de todas las esferas del quehacer humano. El cristianismo bíblico, en realidad, no está centrado en la salvación de la criatura, está centrado en la presencia del reino de Dios en una sociedad determinada. Y esa era la visión que tenía Jesús. Para eso es que Dios nos salva y nos envía. No nos envía para estar esperando un supuesto reino espiritual para el futuro y viviendo aquí como impíos. El Señor nos envía para demostrar que el reino se ha acercado, que está presente. Ahora bien, ¿en qué está presente? ¿En qué está presente? ¿En la iglesia local? ¿En tu iglesia local? ¿En tu congregación local? No, está presente en la sociedad entera, donde también está la iglesia local. Ya que Jesucristo es dueño de todo, es dueño de la sociedad. Él es el dueño de las naciones. El Señor nos manda para que sus principios sean vividos en las estructuras de una determinada sociedad, cada quien dentro de su esfera de influencia. De manera que la agenda de Dios es más grande que la salvación de seres humanos, ya que se trata de la transformación de todo el cosmos. Yo me pregunto entonces, bueno, ¿cuál es la parte de Colosenses 1:20
que no terminamos de entender. Bueno, recordemos el texto, Colosenses 1, y voy a leer el 19 y el 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con esto que he venido diciéndoles hasta aquí, ustedes pueden ver la calidad de cosmovisión bíblica que tenemos en el día de hoy y que es de visión muy corta. Para lograr la visión de Jesús necesitamos una predicación que penetre el corazón de las personas y que exponga lo que la gente tenga en su corazón como patrones pecaminosos. Por ejemplo, existen patrones de injusticia, así como también existen patrones de inmoralidad, y estos patrones ciertamente son colectivos. La esclavitud, por ejemplo, ese es un patrón colectivo. Muchos buenos creyentes en el pasado, ciertamente, eso se vio mucho en Estados Unidos, maltrataron y asesinaron a esclavos, porque eso era una institución aceptada. Estas cosas son así porque la palabra de Dios no ha sido utilizada para penetrar en el corazón y producir el cambio. La palabra debe ser aplicada para construir otra cultura. Es como Jesús lo hizo y lo enseñó a sus discípulos, quienes con el tiempo lograron transformaciones culturales sin precedentes en los primeros siglos de la iglesia. Jesús expuso durante su ministerio lo que había en su entorno cultural y es por esa razón, que hubo tanta enemistad con él, hasta que lo mataron. Jesús les dijo a los fariseos lo que ellos realmente estaban buscando en su vida. Ellos eran maestros, pero como medio de vida para ganar mucho dinero. Por otro lado, los saduceos tenían el negocio del templo. De esa manera ellos estaban oprimiendo al pueblo y Jesús, al exponer esto, se convirtió en un enemigo de aquel sistema religioso. Ese es el rol que tiene la palabra de Dios. El discipulado de las naciones implica la transformación de la cultura de las naciones y para eso es que es tan necesario entender el concepto de cosmovisión, porque se trata de transformar una cosmovisión en otra. El reino de Dios tiene su propia cosmovisión. No voy a cansar de repetir esto. El reino de Dios tiene su propia cosmovisión y tenemos que aprenderla y practicar la disciplina de transformar nuestro carácter, que es lo que en las escrituras pues se le llama santidad y que los antiguos llamaban virtud. De lo que se trata entonces aquí es de la transformación de carácter basada en los principios de la palabra de Dios, que son los principios de la era venidera. Es decir, es como anticipando lo que será la era venidera, pero viviendo en el presente, como hemos ya estado avanzando pues en esta idea que la estuvimos exponiendo al principio. De manera entonces, mis hermanos, que la iglesia del día de hoy tiene que quitarse de la mente esa media verdad de que el evangelio es simplemente un mensaje de salvación del alma. La verdad completa es que es mucho más que eso. El evangelio es una cosmovisión integral. Y no es que solamente se va a ir moviendo alrededor del mundo, sino que debe penetrar y transformar la cultura. Y es precisamente esto lo que significa el discipulado de las naciones. Un concepto que también se ha perdido grandemente en el cristianismo contemporáneo. Se ha distorsionado. La Gran Comisión la vamos a volver a tratar más adelante. Siempre estamos hablando de la Gran Comisión, pero cada vez vamos a ir, digamos, desarrollando más el tema para irlo entendiendo de manera progresiva. Pero de momento quisiera adelantar el hecho de que se trata de la misión de la iglesia entera, no solo de unos cuantos. ¿Quiénes discipulan? Cada creyente verdadero lo hace.
¿Dónde y cuándo se realiza? Pues en todas partes, en las esferas de influencia de cada quien, en tu hogar, en tu trabajo. Es una misión que forma parte de toda la vida de cada uno de nosotros. No es para de vez en cuando, es un estilo de vida. Discipulamos con palabras, discipulamos con acciones, y no necesariamente es algo limitado a recitar textos bíblicos o mencionar a Jesús en todo momento. Bueno, ¿a quién se disipula? Simplemente a nuestro entorno de influencia. ¿Cuál es el fin último del discipulado? Pues la transformación cultural de las naciones. Proceso durante el cual, pues, algunos vendrán a Cristo, otros no. Es importante considerar que las personas a las cuales vamos a influir con nuestro estilo de vida del reino mientras vamos por el mundo, van a interpretar el significado del evangelio del reino en función de la cosmovisión que ellos tienen. Obviamente, la cosmovisión que tienen de base, o sea, su propia cosmovisión, y que de manera, digamos, bueno, mayoritariamente, en nuestro caso, que estamos en Occidente, es el secularismo, con sus respectivas mezclas, ¿no? Que más adelante vamos a hablar un poco de este tema, de cuántas cosmovisiones hay o cuántas cosmovisiones vamos a considerar. Si nosotros no analizamos la cosmovisión de las personas a quienes ministramos, estamos corriendo el riesgo de que ellos estén interpretando las categorías del evangelio, tales como pecado, arrepentimiento, señorío de Cristo, etcétera, en categorías que no son bíblicas, especialmente cuando se ministra en contextos transculturales, pero también ministrando en nuestra propia cultura, donde sobreabunda, como ya les dije, el secularismo o cosmovisión secular. Cada cultura está formada por un conjunto de culturas, es decir, que hay subculturas y una cultura predominante, vamos a decirlo de esa manera. Nosotros tenemos que analizar cuál es la estructura de la cosmovisión de las diferentes subculturas en nuestro alrededor para que el mensaje del evangelio del reino sea relevante y comunicarlo con relevancia en función de los conceptos o categorías que cada persona tiene de acuerdo con su cosmovisión. Por eso es tan importante el tema de cosmovisión para el discipulado de las naciones, para ministrar, para demostrar la presencia del reino de Dios en el mundo. Ese tipo de cosas deberían, mis hermanos, deberían ser enseñadas en las congregaciones locales de manera urgente. Para evaluar la cultura de un grupo grande o de un grupo pequeño, tenemos que considerar los tres niveles que una cultura tiene, es decir, el nivel implícito, el nivel explícito y el nivel sensorial. ¿Por qué esto es tan importante para el reino de Dios? ¿Por qué? Porque el discipulado de la nación tiene como meta una cultura del reino que demuestra las categorías, valores, símbolos y conductas del reino de Dios. La meta del discipulado no son individuos, discípulos aislados de Cristo, sino un colectivo, una cultura, ya lo hemos venido diciendo, una etnia que glorifique a Dios, una nación. Cuando digo nación es etnia, ¿ok? No país, como hoy en día se piensa, porque un país como los que conocemos en el día de hoy puede estar formado y generalmente está formado por muchas etnias, por muchas naciones, ¿ok? Bueno, es por eso que nosotros necesitamos conocer la estructura de una cultura, lo cual nos va a servir de índice de lo que debemos ir logrando para cada vez más influir en que nuestra nación sea discipulada. Bueno, vamos a ver esto que acabo de decir, estos tres niveles que acabo de mencionar por separado. Bueno, en primer lugar tenemos el nivel sensorial. ¿Qué es eso? Se refiere a lo que percibimos con nuestros sentidos.
Es el nivel perceptible y allí se encuentran los patrones de conducta, los símbolos, los rituales deportivos y artísticos, las costumbres de las personas que comparten una cultura. Los eventos, bueno, como son las fiestas patrias, los carnavales, las ceremonias religiosas, las ceremonias matrimoniales, bautizo y un largo etcétera. Todos estos elementos del nivel sensorial son la expresión de otra cosa, ¿sí? Que es el otro nivel. Es decir, son la expresión de una serie de creencias y valores explícitos que las personas pueden enunciar y que son la base de sus comportamientos sociales y de sus rituales como etnia, como nación. Entonces, en este segundo nivel o nivel explícito, ya lo acabo de mencionar, es el nivel explícito, es donde tenemos las respuestas a las preguntas fundamentales de los seres humanos, las preguntas existenciales, es decir, las preguntas sobre lo que es el origen, el propósito, el destino, la naturaleza de las cosas. ¿Se acuerdan? Ya vimos esto, ya lo estudiamos. También podemos encontrar aquí los conjuntos de creencias y criterios para las diferentes instituciones culturales, por ejemplo, la teología, la filosofía, la familia, la educación, los negocios, el gobierno, las artes, los deportes, la comunicación, etcétera. Es decir, toda la base institucional de esa sociedad se encuentra en el nivel explícito de la cultura. Este nivel explícito es prácticamente lo que se ve en la conversación de cada día cuando tú hablas con las personas. Finalmente, tenemos el nivel implícito. Cada cultura, cada etnia, tiene una narrativa, esto lo habíamos dicho, una metanarrativa controladora, una gran historia, que es lo que ya nosotros habíamos ilustrado como el software o los programas que necesita una computadora, un ordenador, una laptop para funcionar como tal. Si no, es simplemente un pedazo de metal ahí organizado, pero nada que ver. Este es el nivel más profundo, el cual contiene, como ya les dije, la narrativa controladora que las personas de esa cultura comparten. Por ejemplo, en una sociedad animista, la narrativa controladora, ¿cuál es? Que el mundo espiritual domina la esfera física y la esfera social de la vida de las personas. Es decir, todo es espiritual. En una cultura eminentemente secularizada, con una perspectiva naturalista y humanista de la vida, donde no hay trascendencia y Dios no existe, su narrativa controladora es que la naturaleza, simplemente todo lo que ha habido, es todo lo que hay y es todo lo que habrá. Es algo parecido a lo que decía conocido Carl Sagan, ¿no? El nivel implícito, entonces, ¿cuál es? Bueno, es el de la cosmovisión, el de las presuposiciones básicas de la vida de la gente que viven en una cultura. Esas presuposiciones, si no son examinadas, no afloran al nivel explícito porque operan al nivel implícito y tienen una función de estabilizadores, como guardianes para mantener la estabilidad de lo que se considera en esa cultura que es lo que está correcto y la manera correcta de ver la vida. Y obviamente va a depender de cada etnia, de cada nación, de cada cultura, y es muy diferente. Es un nivel entonces controlador, fíjense ustedes, ya que define cuáles son las conductas aceptables y cuáles no al nivel sensorial de la cultura. Esto es lo que va a definir el perfil de las instituciones y de la vida de las personas que viven en un determinado lugar, en una determinada cultura, en una determinada nación. Veamos un ejemplo de nosotros mismos los creyentes. El hecho de que un cristiano confeso proponga creencias y valores cristianos, a primera vista, eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque esos valores y creencias tienen que tener
como sustento una cosmovisión bíblica para que sean verdaderamente cristianas. Valores y creencias cristianas, pues podrían tener una plataforma humanista secular. Y saben que esto es más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Qué interesante, ¿no? Fíjense bien lo que yo acabo de decir ahora. Presten atención. El nivel implícito es el de la cosmovisión. Es el más profundo y es el de las presuposiciones básicas de la vida de la gente que viven en una cultura. Entonces, es un nivel controlador, ya que define cuáles son las conductas aceptables y cuáles no al nivel sensorial de la cultura. Esto es lo que va a definir el perfil de las instituciones y de la vida de las personas que viven en una determinada cultura. Entonces, nosotros no podemos dejar a un lado o ignorar la importancia de las instituciones de una sociedad. Eso está allí. Estas instituciones, llámese gobierno, llámese educación, los negocios, etcétera, siempre van a ser elementos influenciadores en los patrones del carácter y los patrones de conducta de una población. Si esto es así, la pregunta sería, ¿cómo deberíamos proceder para discipular al nivel de tales instituciones? A nosotros, el pueblo de Dios, nos toca reflejar en nuestras palabras y acciones el estilo de vida del reino de Dios. Aquí tenemos que hablar del rol de la iglesia local como comunidad discipuladora. Antes de lograr tener a los artistas y a los pensadores con una cosmovisión bíblica y bien discipulado, hay que comenzar a preparar a los miembros de la iglesia para ser representantes, obviamente maduros del reino de Dios, pues en el mercado, en el concepto de las instituciones, con miras a que lleguen al liderazgo dentro de esas instituciones y puedan ejercer su influencia. Dicho de otra manera, desde la iglesia local se discipulan misioneros hacia la cultura, los cuales van hacia todos los niveles, tanto a los niveles bajos, subalternos de las instituciones, como a los niveles de liderazgo de las instituciones. Y eso implica liderazgo, entonces, en las instituciones artísticas, en los profesionales, en las instituciones políticas y en las económicas. Cuando digo que hay que discipular misioneros, me refiero a cada hombre, a cada mujer de la iglesia. La iglesia es la que va a preparar a esos misioneros y los envía. Ese es el proceso. Una vez que están localizados en el liderazgo de la cultura, empieza el proceso que acabamos de describir de un discipulado con una amplitud mayor. Pero empieza con una amplitud pequeña, lanzando desde la iglesia como una especie de algo así como de tubería hacia la comunidad, a misioneros vocacionales, personas maduras en la fe, con la convicción de demostrar el reino de Dios en sus esferas de influencia y en sus esferas vocacionales. ¿Por qué es esto tan importante para nosotros saberlo? Porque es necesario dirigir hacia aquellas narrativas paganas la predicación, lo que es la enseñanza del evangelio del reino. Y estoy hablando de las personas que son enviadas, es decir, cada miembro de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, para así poder retar. Esto se hace para poder retar, para poder exponer las mentiras que se encuentran en esas narrativas controladoras. Si no se exponen las mentiras a ese nivel, ellas seguirán, van a seguir allí como una garrapata, pues como un parásito, obstaculizando el impacto del evangelio en la vida de las personas controladas por esas metanarrativas o narrativas. Dense cuenta entonces que no es tan fácil, no es tan fácil preparar un sermón o una buena enseñanza considerando todas estas cosas para poder hacer así, hacer las aplicaciones correspondientes al caso. Aquí es entonces donde podemos ver lo que ha fallado en las diversas olas misioneras
hacia las naciones africanas, hacia las naciones latinoamericanas, aquello que llaman el tercer mundo, más que todo, ¿no? No ha sido un verdadero discipulado. No ha sido, mis hermanos, un evangelismo integral. Y bueno, por eso es que hoy en día, como habíamos dicho en la primera clase, tú ves naciones enteras en África, en Latinoamérica. Yo con mis propios ojos lo vi en el Perú, donde hay muchas congregaciones, mucho pueblo evangélico, pero allí todavía hay costumbres paganas, hay pobreza, hay suciedad, hay indisciplina, precisamente porque no se llevó a cabo un evangelismo, dicho de alguna manera, a ver, un evangelismo integral, porque no se llevó el evangelio del reino, solamente un mensaje de salvación. Entonces, en este punto en el que nos encontramos, es necesario que yo les explique ahora a ustedes un concepto que es bien importante sobre este punto relacionado con la transformación de las cosmovisiones. Es el concepto de estructura de plausibilidad. Para explicar bien este concepto, nos haremos una pregunta. ¿Cómo es que las creencias forman la estructura de plausibilidad de una cultura? Aquí estamos viéndolo a nivel de cultura, o sea, una nación, un grupo de personas, un colectivo. Bueno, esto es exactamente el por qué Pablo nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo influye esto? Porque son precisamente las actividades de la mente las que cambian los tres aspectos de cualquier creencia, ¿sí? Y que son el contenido, la fortaleza y la centralidad. Y que al ser cambiados, en consecuencia, transforman nuestro carácter y conducta. Fíjense una cosa, y es que yo nunca podré cambiar mi vida si no puedo siquiera concebir la creencia necesaria para producir tal cambio. Cuando digo concebir la creencia, quiero decir el considerar la posibilidad de que esa creencia pueda ser verdad. Por ejemplo, si tú te comportas de manera odiosa o maliciosa contra algún familiar, algún compañero de trabajo, por ejemplo, tendrás que cambiar lo que piensas sobre esa persona antes de que tú puedas tratarlo de manera diferente. ¿Verdad que sí? Pero si no puedes ni siquiera concebir el pensamiento de que él o ella es una buena persona, merecedora de bondad, pues nunca cambiarás. ¿Entienden, no? Tiene sentido, ¿no? Esto tiene una aplicación directa en lo que es el discipulado de las naciones. Es decir, al hecho de cuando testificamos nosotros, llevando la cosmovisión del reino de Dios, a las personas de nuestros círculos de influencia, es decir, al mundo que nos rodea. ¿Cómo podríamos definir entonces, hermanos, ya que estamos en este punto, cómo podríamos definir nosotros lo que es la estructura de plausibilidad? Estamos ahorita en ese concepto, vamos a entenderlo bien. La estructura de plausibilidad de una persona es el conjunto de ideas que esa persona está o no está dispuesta a concebir que sea verdad. Por ejemplo, nadie de ustedes, eso creo, ¿no? Vendría, a no ser de que sea por curiosidad, obviamente, pero nadie de ustedes, no creo, vendría o iría pues a una conferencia que defienda abiertamente que la Tierra es plana, porque esa idea pues no es parte de nuestra estructura de plausibilidad. O una conferencia de la aplicación de la ideología de género en las escuelas. Tiene sentido, ¿no? La estructura de plausibilidad de una persona es una función de las creencias que él o ella ya tiene. Aplicado al evangelismo, pues vamos a citar ahora
al conocido Gresham Machen. Y él dice lo siguiente: Dios usualmente ejerce su poder en conexión con ciertas precondiciones en la mente humana, y es nuestra responsabilidad el crear, en la medida que podamos y con la ayuda de Dios, esas condiciones favorables para la recepción del evangelio. ¿Vieron bien? ¿Escucharon bien eso, no? Por eso es que todo comienza con el discipulado. Las ideas falsas son el mayor obstáculo a la recepción del evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador y aún así únicamente tener éxito ganándonos algún extraviado por aquí, por allá. Si permitimos que el pensamiento colectivo de la nación o del mundo sea controlado por ideas que por la irresistible fuerza de la lógica prevengan que el cristianismo sea considerado nada más que un engaño inofensivo. Yo creo que esta cita está más que clara y sería bueno si ustedes pueden echar para atrás y volverla a escuchar. Un ejemplo de estructura de plausibilidad, es bueno que veamos ejemplos para ir entendiendo, para ir rumiando más este concepto. Un ejemplo muy interesante lo constituye la Europa post-reforma, la Europa de los siglos XVI en adelante. Bueno, antes de la reforma, prácticamente todas las escuelas y universidades pues eran católicas, siendo la Iglesia Católica Romana la madre de la educación occidental. En aquellos tiempos medievales no había tal cosa como la educación secular, como hay en el día de hoy. Y dado que Europa ya era cristiana, no había necesidad de ablandar el terreno para producir conversiones. Es decir, ya había en Europa una estructura de plausibilidad cristiana, gracias a la labor, sobre todo, de aquel mundo cristiano, de aquella cosmovisión cristiana que conocemos hoy en día como la católica, la Iglesia de Roma, pero había una cantidad de seres humanos en aquel cristianismo medieval que fueron las órdenes monásticas, y la labor de ellos fue la que cristianizó a Europa. Vamos ahora a volver a retomar un punto que estudiamos en la sesión anterior y que estaba relacionado a las ideas. ¿Se acuerdan, no? Recordemos que las ideas en una sociedad son poderosas, ellas vienen del corazón del hombre y no se quedan intactas. Las ideas modifican las culturas, alterando sus cosmovisiones, y dijimos que éstas se mueven de tres maneras geográficamente, históricamente y verticalmente, es decir, penetrando la cultura. ¿Ok? Tomemos como ejemplo al cristianismo como un conjunto de ideas que se propagó partiendo desde Jerusalén en Judea hacia todas las regiones de la tierra. En los primeros siglos del cristianismo, estas ideas se propagaron dentro del Imperio Romano geográficamente, fueron expandiéndose y modificando los patrones culturales dentro del imperio. También, a través del tiempo, las ideas tienen un impacto. Es decir, los pensadores y los filósofos emiten sus ideas en un momento determinado y éstas empiezan a correr dentro de la cultura a través del tiempo. Y es a través de 2 o 3 generaciones que las ideas de ellos llegan a convertirse en el patrón de conducta de las personas en esa nación. Me quiero ahora detener un poco más en el tercer aspecto sobre la dinámica de las ideas.
Es decir, el hecho de que éstas se mueven verticalmente penetrando la cultura. Yo estoy prácticamente retomando un tema que ya habíamos visto, pero quiero que lo volvamos a retomar y profundizar un poco más. Como decíamos, la tercera forma de cómo se propagan las ideas es de manera vertical, penetrando sociedades, afectando a individuos, culturas, etnias, como ustedes lo quieran llamar, etnias, naciones, y la historia también. Esto se evidencia a través de la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a su iglesia de todos los tiempos, donde ésta es llamada a ser el cuerpo de Cristo en la tierra, con la meta de discipular las naciones, funcionando como testigos de la presencia del reino de Dios en la tierra, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Darrell Miller nos da un interesante esquema de la manera como se propagan las ideas desde su creación. Las ideas, Darrell Miller nos explica que se extienden verticalmente, penetrando cultura y siguen un orden específico que comienza con los intelectuales, siguiendo con los trovadores, luego los profesionales y finalmente llegan al pueblo común. Bueno, voy a explicar esto. Las ideas generalmente tienen su origen y se desarrollan en la esfera intelectual de las sociedades, bajo las formas de doctrinas religiosas, postulados filosóficos o teorías científicas. Obviamente, se trata de un grupo de personas muy reducido que estudia y piensa mucho y muchas veces para control y dominio de las sociedades. Usualmente, este pequeño colectivo, ¿no?, estos intelectuales se encuentran en las universidades. Se trata de hombres y mujeres a los cuales les gusta hacer muchas preguntas y debatir sobre ideas. Son gente bien autosuficiente y no le temen a las preguntas. Ellos dedican su vida a hacerse preguntas y buscar respuestas. Luego estas ideas ya establecidas y consolidadas son recogidas por un siguiente nivel que está formado por cierto tipo de personas que son llamadas también los trovadores. ¿Quiénes son los trovadores? Bueno, son los artistas, los cineastas, los cantantes, músicos, muy importante por cierto, los bailarines, los poetas, los escritores y bueno, muchos más. Esta es una gente con una característica muy particular. Ellos son muy sensibles, ya que ellos suelen ver las ideas y son los que reaccionan primero, antes que las demás personas. Ellos toman estas ideas, las mastican, las rumian y las ponen en sus expresiones artísticas. Estas ideas bien camuflajeadas por medio del arte empiezan a fluir desde allí hacia la cultura y empiezan a darle forma a la cultura. En el día de hoy tenemos una forma muy poderosa de comunicar las ideas y es a través del séptimo arte, el cine, las películas, las series de televisión, etcétera, ¿no? Netflix es ahorita pero muy común. Y también es importante mencionar, y creo que es un punto también importante para recordar, y ustedes lo conocen muy bien porque ejerce una influencia muy grande porque utiliza dos mecanismos. Y es el mecanismo auditivo y el visual. ¿A qué me refiero? A los diferentes artistas de música moderna. Bien, que hacen su música con un mensaje para transformar a la cultura. Ellos son a gran escala grandes discipuladores, sobre todo de nuestra juventud. Y también, por supuesto, los escritores de libros, no los podemos dejar atrás. Luego hay otro nivel ahora, que son los profesionales en las leyes, en la política y las estructuras sociales y económicas de la sociedad, es decir, los profesionales y líderes de las diversas esferas de la sociedad.
¿Y qué hacen ellos? Bueno, ellos institucionalizan dichas ideas para luego finalmente proyectarlas a la cultura popular, hasta el punto en que se afectan la conducta y el estilo de vida de las personas. Esta es la forma como se establece el discipulado de un grupo humano específico, de una etnia, de un pueblo, de una nación determinada. Esto es precisamente lo que vemos en la Gran Comisión de Mateo 28. El Evangelio debe penetrar en la cultura y no solo enfocarse en una simple proclamación de los hechos históricos de Jesucristo para que la gente salve su alma. Es muy lamentable que la iglesia en nuestros días se haya olvidado de esto. Hemos visto entonces este interesante modelo de transmisión de las ideas y lo que es su impacto en la transformación cultural de las naciones. Algo bien importante y que debemos saber muy bien es que el cristianismo históricamente le dio forma a las culturas de la civilización occidental conforme este modelo de transmisión de las ideas. Sabemos que una de las direcciones que tomó ese proceso de influencia, y sobre todo en el continente americano, fue a través de los misioneros católicos, portugueses y españoles. En el principio, cuando el cristianismo nació, debemos recordar que nace en el judaísmo y que luego se expande a un mundo grecorromano. En ese mundo grecorromano se expande geográficamente y por medio de las misiones enviadas por la Iglesia Católica. Llegan a lugares como las Islas Británicas, la India, y en la medida que crecía la Edad Media, que avanzaba la Edad Media, llega hasta el lejano oriente, a los imperios de Mongolia. Hasta allá, pues, llegó lejísimo. Se sabe, por ejemplo, que el emperador de China en un momento solicitó al Vaticano que le enviara misioneros para convertir a todo el imperio al cristianismo. Y el Vaticano nada más le envió uno o dos frailes después de muchos años. Y cuando estos llegaron, el emperador ya se había convertido al Islam y al budismo, ya que él consideró aquello como un desprecio. Veamos cómo históricamente Dios, en su providencia, maneja la historia. Aquello ha podido ser la penetración a gran escala del cristianismo en el lejano oriente. Sin embargo, bueno, simplemente Dios no lo permitió. Hay responsabilidad humana, pero también la soberanía de Dios está presente. Dios no lo permitió, ya que en su calendario él tenía en mente el desarrollo de otras regiones del mundo. Es increíble ver cómo hoy en día, donde el evangelio se está expandiendo de una manera grandísima y poderosa en China. El cristianismo le dio forma a todo lo que es Europa, la cual era bárbara. Al momento de lanzar el cristianismo, Europa fue civilizada por el cristianismo. La transformación de las tribus bárbaras al norte del Imperio Romano y del Imperio Romano en sí, al transformarse en la civilización europea que nosotros conocemos, fue un proceso de expansión del cristianismo y eso se exportó mucho después a Norteamérica, a Centroamérica y a Suramérica. Y eso fue a partir de la visión católico-romana, pero también al lejano oriente, al sur de Australia y Nueva Zelanda, como expansión de la cultura europea británica. El cristianismo en realidad le ha dado forma al mundo que nosotros conocemos. El mundo como funciona hoy sigue las estructuras de plausibilidad del cristianismo. El peligro con eliminar el cristianismo o reducirlo en el mundo contemporáneo es que toda esa estructura de plausibilidad económica, política, cultural, de derechos humanos, familia, corre el peligro de trastocarse y entrar en un neopaganismo a nivel mundial. Es una posibilidad, pero hay que considerarlo. Ya para finalizar esta parte, veamos un ejemplo de transformación de la cultura en relación a la educación norteamericana. Y fijémonos cómo hubo un cambio de cosmovisión en la educación de ese país en la primera parte del siglo XX a través del filósofo John Dewey. Fíjense, en la década de los 30, Robert Hutchins y John Dewey
tuvieron un debate relacionado a la filosofía adecuada para la educación. Hutchins, quien era el presidente de la Universidad de Chicago, sostenía la posición clásica de que el propósito de la educación era preparar a la gente para la vida. Por otro lado, John Dewey, quien fue filósofo y uno de los firmantes del Manifiesto Humanista, tomó la posición secular moderna que sostenía que el propósito de la educación era preparar a la gente para un trabajo, para triunfar y para ganar dinero. Fíjense qué diferencia. Dewey ganó el debate y su pedagogía ha tenido un tremendo impacto, no solo en la educación de los Estados Unidos y en la educación de gran parte del resto del mundo, sino también en la manera como nosotros en el día de hoy trabajamos y vivimos. ¿Cómo se diseminaron las ideas de Dewey y qué impacto tuvieron? Bueno, fíjense en el siguiente esquema. John Dewey crea la idea de que el propósito de la educación era preparar a la gente para un trabajo. Se realiza un debate y lo gana. Luego los discípulos de este filósofo enseñan en las universidades para formar maestros con estas ideas. Los maestros entonces se gradúan, enseñan humanismo en las escuelas. Fíjense cómo va penetrando, ¿no? Obviamente los establecimientos educativos pues se vuelven humanistas. Después los graduados de las escuelas públicas tienen una filosofía humanista, obviamente, y como consecuencia final tenemos la presencia de humanistas en todos los sectores de la sociedad. Es un hecho de que la mayoría de los norteamericanos no han rechazado la moralidad judeocristiana, pero sí han sido influenciados en su cosmovisión por parte de las ideas humanistas y naturalistas de este hombre llamado Dewey. De allí que nosotros vemos un espejo de cómo una cosmovisión históricamente judeo-cristiana fue alterada por ideas contrarias a la fe cristiana, producto del racionalismo, de la ilustración, de la visión humanista secular. Si queremos discipular a las naciones, tenemos que seguir un proceso similar de transformación del corazón de las masas, y eso es a través de un amplio espectro de diseminación de las verdades bíblicas, no solamente en la esfera religiosa de la iglesia local, lo cual es un fallo estructural de sabiduría relacionado con el reino de Dios. Bueno, hasta aquí la sexta sesión de nuestro curso introductorio de cosmovisión bíblica. En esta oportunidad estuvimos ampliando bastante un aspecto primordial de las cosmovisiones, respondiendo a la pregunta de cuál es el impacto de la cosmovisión en la cultura. Continuaremos en la próxima sesión con un interesante tema que nos va a permitir organizar mejor lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Hasta la próxima.